Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a las seis pues la iniciativa en la organización de este foro que siempre nos proporciona un espacio para debatir y poner en común diferentes experiencias e inquietudes, ¿no? Lo que siempre es enriquecedor. Por otra parte, también quería agradecer a las seis la oportunidad que me brinda de moderar esta mesa. Viendo el perfil de los compañeros que hoy me acompañan, pues es un auténtico privilegio el poder moderar esta mesa, ¿no? Que lleva por título Gestión del cambio, formación y capacitación en competencias digitales para los profesionales de la salud. Perdón. Lo cierto es que el gran desarrollo de Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación han producido un cambio radical en el modo en el que la sociedad nos comunicamos, buscamos información, generamos conocimiento y lo trasladamos, ¿no? El sistema sanitario no es ajeno a este hecho. Sin embargo, la transformación digital en el ámbito sanitario ha ido más lento que en otros sectores, ¿no? Esto puede deberse quizás pues a la precaución, la prudencia que tienen las organizaciones, sectores o empresas en los que el introducir nuevos servicios puede afectar a la salud de las personas a las que estamos atendiendo, ¿no? En este marco se genera el concepto de salud digital definida como el uso de las TIC para mejorar la salud humana, la asistencia, los servicios sanitarios y en general el bienestar de la población. Tiene como valor principal este concepto de salud digital el hecho de aportar soluciones a determinados problemas a los que se enfrenta el sistema, los profesionales y los pacientes, ¿no? Herramientas como la telemedicina, los dispositivos móviles, herramientas para la ayuda a la práctica clínica basados en volúmenes ingentes de datos son algunos ejemplos, ¿no? Desde el año 2005, la Organización Mundial de la Salud ha insistido en la necesidad de introducir en las políticas sanitarias de los Estados miembros la perspectiva de las estrategias de transformación digital, ¿no? En el convencimiento de que ayudan a mejorar la asistencia sanitaria, que ayudan también en el ámbito de la investigación y de la salud pública. Sin perjuicio de eso, nuestros profesionales sanitarios y nuestros pacientes tienen dificultades muchas veces para enfrentarse a esta transformación digital, ¿no? De ello vamos a hablar en esta mesa y para hablar de ello hoy me acompaña una mesa de excepción a los que paso a presentaros y a los que haré una primera pregunta de encuadre de la materia que nos ocupa, ¿no? Comenzando por mi derecha, nos acompaña Sonia Antón. Ella es responsable de innovación en educación clínica de Descon España. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica y su trayectoria se ha centrado en desarrollar estrategias educativas innovadoras para apoyar a los pacientes y a los profesionales de la salud.
A continuación, Diego Llorente Pardo es su director general de profesionales del SESPA, licenciado en Derecho, máster en Derecho Sanitario y máster en Dirección Pública. Alejandro Pazos Sierra es licenciado en Medicina y Cirugía General, doctor en Medicina. Desde el año 1999 ocupa la cátedra del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Coruña. Verónica Segura Robles, su directora general de Relaciones Laborales y Atención Profesional del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Licenciada en Derecho, entre sus competencias actuales destacan la implantación de las políticas de personal y el desarrollo de las propuestas de normativa del régimen jurídico del personal al servicio de salud. Por mi izquierda, Íñigo Cortázar Neira lleva más del 80% de su vida profesional dedicado a la gestión de profesionales sanitarios, siendo desde el año 2015 director general de Recursos Humanos y Transformación de SESCAM y el decano de los directores generales de las autonomías. Ha completado su formación universitaria en Historia y Derecho con diversos programas directivos en la Escuela de Negocios y su principal línea de actuación es la transformación del sistema. Celia Gómez González es licenciada en Económicas y Empresariales, actualmente directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. Previamente, entre otros cargos, gerente de los servicios de salud de Cantabria y Asturias, directora general de profesionales del Servicio Andaluz de Salud. Y finalmente, y no por ello menos importante, Iñaki Imaz Iglesias, médico, especialista en medicina preventiva y salud pública. En la actualidad, director de la Escuela Nacional de Sanidad e investigador científico en el Instituto de Salud Carlos III, doctor en Medicina y Cirugía y máster en Salud Pública. Como veis, expertos con una dilatada experiencia en la materia que nos ocupa, y a los que quiero pedir disculpas porque no entiendo que no debo extenderme en su presentación, pero desde luego su currículum es mucho más extenso de lo que yo he manifestado ahora aquí. A ellos les formulo la primera pregunta, ¿no?, para encuadrar un poco la materia que nos ocupa en esta sesión de debate, y es, bajo vuestro punto de vista, ¿qué retos se plantean para los actores de salud ante la incorporación a las políticas sanitarias de estrategias de infraestructura de salud digital, ¿no? Y teniendo en cuenta esta transformación digital, ¿de qué forma los servicios de salud deben fomentar la adquisición de competencias digitales por parte de los profesionales del sistema? Y si os parece, para esta primera intervención en la que os pido 5 minutos a cada uno de vosotros, doy la palabra a Íñigo para que rompa el hielo. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias a las 6 por invitarme a este foro en apariencia ajena a lo que es nuestra gestión del día a día de recursos humanos, pero como ha planteado la moderadora al principio, inextricablemente unida a la misma. Desde el punto de vista de los agentes gestores, en materia de personas y de transformación, a mi juicio los retos tienen una doble vertiente, en todo caso de integración. Por un lado es incorporar a nuestro esquema gestor todo el área de los datos. Ahora mismo tenemos ahí los tres grandes ámbitos gestores clásicos que están incorporados tanto a nivel de gerencia de hospital como a nivel de dirección de gestión o como a nivel de directores generales en servicios centrales, que son pues, los recursos humanos, evidentemente, cualquier proceso selectivo, situación administrativa. En segundo término, la gestión, el presupuesto, los recursos con los que contamos, los recursos financieros. Y el tercer ámbito, que es el más amplio, los recursos materiales, entendido es en el sentido más amplio posible, desde las mayores infraestructuras, los hospitales que tenemos en Castilla-La Mancha, en Toledo, por ejemplo, hasta las chirimoyas que sirven en los restaurantes de los hospitales. Esos tres ámbitos tradicionales hay que sumar, hay que integrar más bien, porque sí que está sumado, pero de una manera más
accesoria, más satelital, todo lo que tiene que ver con el dato, con su gobernanza y con su gestión. Entonces, este sería el primer reto planteado de manera general. El segundo reto, la segunda vertiente en lo que tiene que ver con la integración, esto es lo que tiene que ver con el término de transformación digital. Como ha comentado Natalia, mi cargo desde el 2023 ha sumado al nombre de recursos humanos el apellido de transformación, porque entendemos desde Castilla-La Mancha, así lo entendió nuestro consejero, que los profesionales somos el principal activo para encaminarnos a esa transformación. Y cuando se habla del binomio transformación digital, porque también hay una dirección general de salud digital, cuando hablamos de este binomio transformación digital, el término más importante es transformación. Lo digital es determinante, es muy importante, pero es accesorio de esa transformación. Nadie sabe, no hay camino correcto para el que no sabe dónde ir, como decía Séneca, con lo cual esa transformación nos tiene que también servir de guía integradora como reto en respuesta a tu primera cuestión, Natalia. En respuesta también muy rápida y muy generalista a la segunda, pues las vías, los abordajes que nos pueden permitir incrementar esta densidad digital, ¿no? esta capacitación digital de nuestros profesionales, pues son principalmente dos. En primer lugar, la capacitación a los que ya están en el sistema, a través de la formación continua, que no me voy a extender, formación continua en la que los profesionales ya, nuestros profesionales TIC, tienen un papel fundamental a la hora de diseñar, elaborar e impartir esa formación. Y por otro lado, la colaboración con instituciones académicas. Aquí está representada la universidad, está representada la Escuela Nacional de Salud. Son agentes académicos, científicos y educativos de suma importancia con los que tenemos que, desde las administraciones públicas, desde los servicios de salud, diseñar, ir aguas arriba, por ejemplo, incluir toda la capacitación digital en los programas formativos de las universidades, las facultades, perdón, de medicina, de enfermería, de profesiones sanitarias, etcétera, etcétera. Y la segunda vía, hablo de capacitar a los que ya están, la segunda vía fundamental habla de incorporar aquellas profesiones, aquellos perfiles, aquellos profesionales que ya llevan en su ADN formativo la transformación digital. Estoy hablando de los ingenieros biomédicos, estoy hablando de los matemáticos, estoy hablando de biólogos moleculares, genetistas, etcétera, etcétera. Un campo de profesionales tremendamente heterogéneo, pero tremendamente competitivo, tremendamente bien formado. Es el camino que de primeras cuesta más, pero es el camino que de manera más definitiva, más homogénea y más jurídicamente ortodoxa nos permite avanzar hacia esa transformación. Con lo cual, recapitulando esta primera intervención, los retos de integración doble, integrar en el marco de la gestión de una manera más nuclear todo el tema del dato, eh, dar la importancia que la transformación tiene en el binomio transformación digital y luego a la hora de incrementar la capacitación digital, apostar por incrementar, aumentar la formación de los profesionales, de los agentes que ya están en el sistema, colaborando con el resto de agentes educativos y, por otro lado, incorporar nuevas profesiones que ya están de alguna manera, pero de una manera más ortodoxa y más jurídicamente previsible, como decía, al sistema sanitario. Gracias, Íñigo. Celia. Muy bien, muchas gracias. Gracias también a las 6 por permitirme volver a estar en un foro como este de Inforsalud tan interesante cada año, ¿no? Bueno, comentaba Natalia al comienzo que la transformación digital en el sector sanitario va más lenta que en otros sectores, que es cierto, y a la vez va más rápido también que en otros, ¿no? Quiere decir que llevamos ya, bueno, décadas, ¿no?, trabajando en la incorporación de los avances tecnológicos en el sistema sanitario, pero es verdad que ahora mismo la transformación ha cogido unas velocidades mucho mayores, también porque contamos seguramente con más recursos para poder abordarlo. Y además, esa transformación que yo también comparto con Íñigo, que lo que lleva detrás transformación es muy relevante, porque al final es hablar de cambio y por lo tanto de gestión del cambio, y casi siempre es la parte más compleja, ¿no?, cuando abordamos transformaciones en las organizaciones del tipo que sean. Y en el caso del ámbito sanitario tenemos varios, ¿no?, ámbitos en los que la transformación se está produciendo, se ha producido y se seguirá produciendo, tanto con la práctica clínica como con la propia organización de los servicios sanitarios. Y ahí ha relatado Íñigo unos cuantos elementos, ¿no?, sobre los que trabajar o estamos trabajando en la digitalización desde unos u otros ámbitos, y también en la relación con los pacientes, ¿no? Y antes también lo comentaba la moderadora, pues la telemedicina
por ejemplo, los wearables o elementos que, bueno, que están empezando a incorporarse también, y en eso es verdad que la pandemia también empujó un poco, ¿no?, a poder probar y demostrar que había más maneras también de relacionarse, tanto entre profesionales o la organización con los profesionales y todos con los propios pacientes. Claro, y en esto efectivamente es clave los profesionales sanitarios, ¿no? Si no conseguimos que tengan una formación y una capacitación suficiente, pero además a tiempo y en tiempo, pues resulta sino una barrera para poder incorporar esos cambios en las organizaciones. Y yo creo que eso nos plantea sobre todo algunos desafíos, aunque también algunas oportunidades. En los desafíos, bueno, comentaba ahora, la velocidad del avance tecnológico a veces es tan rápida que es difícil ir a la vez con la capacitación de los profesionales. Y ahí quizás debemos de pensar en cómo hacer esa capacitación de manera que vaya en paralelo a esos cambios, ¿no?, y a las nuevas herramientas y a las nuevas metodologías que surgen. La brecha generacional, que esa en todo caso siempre la hemos tenido. Yo no me atrevo casi a decir los años que hace que recuerdo de implantación de la historia digital en atención primaria, y como había profesionales que les costaba entrar, ¿no? Pero vamos, de esto estoy hablando de hace 30 años, 25 años, ¿no? Es verdad que estas brechas ahora ya no las tenemos otras nuevas, ¿no?, que también hay que abordarlo y siempre, por lo tanto, que las estrategias de cambio sean flexibles y que atendamos a cada situación de cada persona. Pero también, como decía, creo que hay también oportunidades, ¿no? Porque todo el acceso a la información que facilita la digitalización, las plataformas online, las simulaciones clínicas, las herramientas de inteligencia artificial, y como digo, con muchas de ellas hemos trabajado en el pasado y seguimos trabajando en el presente. Todo ello, además, yo también creo que tiene un elemento clave en buscar también la sostenibilidad del sistema, ¿no? Es una herramienta que nos puede ayudar. Sabemos que al principio una transformación implica inversión y mucho esfuerzo, pero que después siempre recogemos frutos. Y bueno, por comentar también alguna cuestión más puntual, y ahora se decía, tenemos que ir a todas las fases de la formación de los profesionales, tanto en los planes de grado, bueno, desde pequeños, pero digamos en concreto los planes de grado universitario y en la formación sanitaria especializada. En esta parte de la formación sanitaria especializada, en el Real Decreto, en el 589 de 2002, que regula la formación sanitaria y establece las competencias transversales, una de ellas relevante es la capacitación digital, ¿no?, que ha sido, bueno, pues un comienzo también de dejarlo, además de reconocer una realidad y una necesidad, de también ponerlo dentro de las normas, y ya hay comunidades autónomas que eso lo han incorporado en la formación de los residentes. La formación continuada, como bien decía Íñigo, es la siguiente fase, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso de lo digital y lo tecnológico, es básico en el mundo en el que estamos. Por mi parte. Gracias, Celia. Buenas tardes. Bueno, pues por seguir avanzando en el asunto, yo desde la Escuela Nacional de Sanidad, del Instituto de Salud Carlos III, bueno, creo que conocéis las iniciativas que mantenemos con las 6. Eso es un elemento, pues bueno, que pudiera ser pues de alto nivel, ¿no? Un máster al que se le puede dedicar mucho tiempo, pero yo creo que aparte de si es capaz de dedicar mucho tiempo y hacer un máster, que eso es ideal, por supuesto, pero la capacitación hay muchos niveles, ¿no? Yo creo que reflexionar sobre cómo profundizar en la capacitación para avanzar en la transformación digital, creo que añadir claves podría ser algunas de las claves que yo pienso
exponer en este momento. Una de ellas precisamente va en relación con lo que comentaba Celia, ¿no? Formarse y capacitarse mientras, a la vez que se introducen los proyectos, a la vez que se introducen las tecnologías en paralelo a la introducción de una transformación, de una nueva dinámica digital. Es necesario, yo creo que aquí tenemos un público más formado que la media en estos temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el público que yo creo que nos acompaña está más formado que la media en transformación digital. Creo que el mensaje que yo os podría transmitir, aparte del anterior, es el hecho de convencer a vuestras instituciones, a vuestras compañías, a vuestros ámbitos laborales de la importancia de dedicar tiempo a la vez que se requiere una transformación, se pretende iniciar un nuevo proyecto, de una parte de esa inversión que se realiza cuando se introduce un nuevo proyecto tiene que estar dedicada a la capacitación, a la formación, a tratar con cariño, a pensar con cierto cariño que hay barreras que en un momento dado, si no se tratan desde el principio, pueden producir brechas, barreras que hacen imposible luego introducir el proyecto. Por lo tanto, yo creo que para mí la clave más que la clave para una mejor capacitación es durante el learning by doing, el aprender mientras vas haciendo. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia profesional, ha sido lo que más me ha facilitado formarme y estar capacitado para responder preguntas o responder retos, ¿no? Eso como comentario general, ¿no? Bueno, son dos elementos por acabar. Creo que los que estamos aquí hay, como decía, una formación mayor que la media, pero claro, tenemos que pensar en cómo queremos introducir las tecnologías digitales en el resto del sistema, a personas que tienen más brecha digital que las que nosotros que ahora estamos aquí podemos tener. Con lo cual, no hay que darlo por hecho. Creo que a veces una pequeña barrera inicial bloquea todo el proceso. Yo creo que desde el principio hay que dedicar tiempo a la formación y a introducir los proyectos con herramientas facilitadoras que ayuden a progresar en la capacitación. Unas reflexiones iniciales, luego podemos seguir. Sí, muchas gracias, Iñaki. Verónica, sí. Ay, perdón, sí. Bueno, me sumo a los agradecimientos y os voy a hablar desde mi punto de vista, que no es ni de gestor, ni del mundo de la administración, ni del hospital, sino bajo mi experiencia como persona que ha estado formando durante más de 20 años a profesionales de la salud en el ámbito de la diabetes. Y al final mi percepción es que se da mucho valor y las personas que tratáis a los pacientes cuando entra un fármaco nuevo, pues en el caso de la diabetes, las insulinas o los fármacos, es como es, se ha de incorporar y ya está, pero cuando entras con otro tipo de dispositivos, que al final la diabetes va de valores y de poder tener esos valores y verlos con una cierta facilidad, cuesta. Y probablemente nos cuesta porque no nos gusta invertir tiempo en algo que todavía no le vemos el beneficio. Entiendo que cuando se receta un fármaco, pues de manera inmediata se puede ver un resultado. En el caso de un dispositivo, como en el caso de Dexcom, los sensores, pues ahora mismo están entrando en primaria y se están prescribiendo en primaria para las personas con diabetes tipo 2. Claro, se ha de formar a todo el personal para que puedan utilizarlos. Y no creo que sea falta de interés, sino es falta de interés porque hay falta de tiempo y porque ese tiempo probablemente prefieren invertirlo en otras cosas que no en ver valores. Al final, formarlos en temas digitales, en diabetes al menos, es dar valor
y mejorar la calidad de vida tanto del paciente como, entiendo, facilitar el día a día del profesional, pero para esto se necesita tiempo. Mi percepción es esta, que al final no hemos sabido, o al menos desde mi punto, transmitir que esto es un beneficio y el beneficio es igual que cuando se pauta un fármaco. ¿Qué es lo que creo que podría ayudar o qué es lo que intentamos? Pues ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y el entender qué necesidades tienen para poderles darle solución. Probablemente si a mí me están formando en algo que no le veo ningún beneficio, va a ser más difícil que preste atención. Y en diabetes pasa eso, igual que con el paciente. El paciente, si ve un resultado, pues va a hacer las cosas de una manera diferente. Mi resumen sería escuchar para saber, pues, sobre todo, pues en este foro qué es lo que necesitáis para poder transmitir de la mejor manera. Gracias, Sonia. Bueno, buenas tardes. Agradecer a las 6 la invitación, como el resto de compañeros. Yo voy a bajar un poquito más a lo que es la formación de los profesionales sanitarios desde, creo, una perspectiva optimista, porque si bien la transformación digital es en sí un reto, casi podemos decir que el principal reto que tiene nuestro sistema sanitario por delante en un futuro cercano, hay que tener en cuenta que en un sistema como el nuestro, en unas empresas como las nuestras, que son de conocimiento más que de producción, teniendo a los profesionales sanitarios que creo que, salvo puntuales casos de resistencia al cambio, son profesionales con demostrada capacidad de aprendizaje, e incorporando los nuevos perfiles que en su mayor parte ya están dentro de nuestro sistema, perfiles de las nuevas tecnologías, será fácil, o por lo menos será asumible, el conseguir la transformación digital de nuestros sistemas. En cuanto a la formación de los profesionales sanitarios en competencias digitales, entiendo que lo primero sería definir cuáles son esas competencias que se necesitan. Y más allá de competencias o habilidades genéricas, como puede ser las habilidades ofimáticas o una mínima alfabetización digital, creo que en el ámbito sanitario es muy importante la gestión de la información, de forma evidente por la cantidad de información que se maneja, pero muy en concreto por el tipo de información, por ser información clínica. El hecho de que sea una información clínica y la confidencialidad que se requiere sobre ella nos lleva a destacar también como otra cualidad esencial de la formación en competencias digitales, la formación en seguridad digital, seguridad como elemento técnico a incorporar por defecto en cualquier herramienta con la que trabajemos, pero también seguridad como concepto que han de asumir los profesionales sanitarios como una prioridad en su trabajo, aparte de muchas otras, ¿no? La capacidad de trabajo en red, el networking, la capacidad de analizar datos, que aquí habría mucho que decir por todo lo que se nos viene encima de la capacidad de analizar datos de manera automatizada para que luego haya, no sé si una interpretación por parte del profesional sanitario. Ahora bien, esencialmente yo creo que la principal capacidad digital que necesita un profesional sanitario a día de hoy, en el cual ya hay mucho desarrollo tecnológico y mucha innovación, y ese desarrollo e innovación se produce en ámbitos muy concretos de la actuación de cada profesional, es el completo manejo o el profundo conocimiento y el manejo fluido de las herramientas que cada uno tenga que manejar en su ámbito diario, sean dispositivos, sea software, sea aplicaciones. Y para que ese manejo sea fluido y ese conocimiento sea completo, es muy probable que tengan los profesionales sanitarios que participar en el diseño de esas herramientas con los proveedores y desarrolladores, y también en el diseño de la formación para su uso, en las dos cosas. Este trabajo, además, este trabajo conjunto de unos y otros, será el que permita que esa formación que se diseñe sea relevante y adecuada para el manejo de dichas herramientas. También es posible que tengamos que trabajar más en conjunto con las instituciones educativas, como ya estaban apuntando los compañeros, porque en general estamos formando a nuestros propios profesionales. Es una formación de posgrado y sería interesante que hubiera ciertas formaciones también durante el grado.
es una educación casi general, ¿no? Muchas veces asumimos que en un entorno como el entorno social en el que vivimos ahora, cualquier persona que tenga una mínima interacción virtual está capacitada para trabajar con cualquier herramienta en el mundo de su día a día sanitario. Y sin embargo, podemos correr el riesgo de que se lleven o que se repliquen prácticas peligrosas o al menos cuestionables de las que se ven extendiéndose por redes de uso masivo, sobre todo en lo que tiene que ver en cuanto a la seguridad y a la difusión, ¿no?, de la información. Bueno, en general quería hacer hincapié también, como decía ahora Sonia, en la necesidad de tiempo, en que sí que a lo mejor desde la gestión de los recursos humanos tenemos que ir asumiendo que el tiempo es una inversión, el tiempo es el recurso más valioso porque probablemente es el más escaso, pero que supongo que tenemos que ir entendiendo que se necesita tiempo para ir integrando toda esta formación para acabar optimizando los recursos y llegar a esa necesaria transformación digital. Más aún cuando sabemos que las propias tecnologías de la información nos lo facilitan, ¿verdad? Creando entornos virtuales de acceso permanente para los profesionales o entornos de simulación de actividades concretas. Con lo cual, quería dejar un poquito en esta primera intervención eso, un mensaje de optimismo por la interacción de los profesionales sanitarios con los nuevos perfiles, una necesidad de colaboración con las instituciones educativas y la concepción del tiempo como una inversión y en ningún caso como un gasto en la formación en capacidades digitales. Muchas gracias. Gracias, Diego. Alejandro. Muy bien, me sumo a los agradecimientos a las 6. Yo pienso que los profesionales del cuidado de la salud están muy bien formados en la medicina del siglo XX. Algunos nos ha enterado que llevamos ya consumido un cuarto del siglo XXI y que las cosas han cambiado mucho. Sin embargo, las facultades de medicina siguen con sus inercias seculares a los cambios. Algunos siguen yendo con sus acetatos o con sus filminas a las clases. Se sigue dando un temario que no se ha cambiado desde el siglo pasado, desde el milenio pasado. Hemos cambiado de milenio. Y no parece esto ser el escenario más alentador para lo que se nos viene encima. Por otra parte, el examen MIR se ha convertido, algo que ha sido muy bueno para mejorar la calidad asistencial, se ha convertido en el principal, yo le llamo así, soy un poco exagerado, principal cáncer de la formación de los especialistas. A partir de tercer curso en las facultades de medicina se dedican a enseñarles a responder preguntas test. Porque como el MIR es el benchmarking de las facultades, pues se dedican a entrenar a la gente para que responda bien esas preguntas test, de las cuales van a aprovechar solo el 5% que se corresponden con la especialidad que van a poder elegir. Y además tenemos otra peculiaridad, y es que hoy el conocimiento está a un clic. El conocimiento, ya no es necesario atesorar mucho conocimiento. Es más, los especialistas son incapaces de estar al día de su propia especialidad. Se genera tanto conocimiento que es muy complicado para ellos. Este año pasado, me comentaba antes un compañero que está por ahí, Víctor, solo ha caído una pregunta, ninguna de inteligencia artificial en el MIR de las 200 y pico, con lo que está suponiendo la inteligencia artificial para todos los aspectos de nuestra vida, para lo que es el cuidado de la salud, y solo ha habido una de datos, de gestión de datos. Esto ya nos da una idea de por dónde van los tiros y la situación en la que estamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cuidado de la salud es un proceso muy complejo y es un proceso cambiante y que está directamente afectado por 3 aspectos, por 3 ejes, bajo mi punto de vista. Uno es los continuos avances tecnológicos, los continuos propuestas de nuevas cosas tecnológicas que van desde las impresoras 3D para medicina reparadora o para generar determinados órganos con materiales biológicos, o pasa por todo lo que es la IoT, la Internet de las Cosas para el ámbito de la telemedicina, pasa
por todo lo que es la inteligencia artificial, lógicamente, en todos los aspectos, imágenes, en toma de decisión, en predicción. Bueno, hay continuos avances tecnológicos que tenemos que tener en cuenta para ejercer adecuadamente nuestra función del cuidado de la salud. Otro de los ejes es la exponencial aparición de nuevos datos, informaciones y conocimientos que hay en el ámbito de la medicina. Está ligado con lo que ya comentaba antes, que nos supera y que necesitamos unas muy potentes herramientas de computación avanzada y de inteligencia artificial para poder analizar todos esos datos que se están generando, por ejemplo, con todos los conocimientos de las ómicas, de la genómica, proteómica, transcriptómica y todo esto, y hacer un adecuado análisis de su interpretación con los metadatos relacionados con el entorno y el ambiente en el que está cada uno de estos pacientes. Y el último aspecto es el que se está produciendo o se ha producido un cambio de escala en lo que es la etiopatogenia de los procesos de alteración de la salud. Hemos pasado de una escala macroscópica donde se enfermaban los órganos o los sistemas a una microscópica, a la medicina celular, y ahora estamos ya en una escala nanoscópica, donde encontramos los procesos etiopatogénicos a nivel de las proteínas e incluso bajaremos probablemente en el futuro a nivel atómico o subatómico. Y esto lo que genera es una cantidad enorme de datos que hacen preciso, como decía antes, la utilización de unas muy potentes herramientas para gestionar esta ingente cantidad de datos, informaciones y conocimientos que están relacionadas con el cuidado de la salud. Estas tres situaciones lo que han generado es un nuevo paradigma de lo que se entiende como el cuidado de la salud. Hoy a la mañana, otro ponente en otra de las sesiones hablaba de la medicina de las 5P. Esto viene de cuando Obama en su segundo mandato hizo la medicina de las 2Ps, medicina personalizada de precisión, después Unargi y otros profesionales la ampliaron a las 4P con participativa y poblacional. Yo en estos momentos ya identifico 10 Ps. Vamos por las Ps. La medicina actualmente tiene que ser proactiva antes que reactiva. Hay que salirle al paso a los procesos etiopatogénicos. Tiene que ser predictiva. Tenemos que ser capaces de predecir cómo va a evolucionar una persona o cómo va a evolucionar una población en una pandemia, por ejemplo. Nos venía muy bien, por ejemplo, en el COVID. Tiene que ser preventiva, detectando de forma precoz, con cribados y promocionando la salud, dando normas de factores de riesgo, etc. Ha de ser personalizada, específica para cada persona, dependiendo de su vía metabólica para metabolizar determinado fármaco o de evolución de su enfermedad. Ha de ser precisa, evitando los efectos iatrogénicos que se producen. Hay que intentar, si tú puedes hacer una incisión de 2 centímetros para extraer un lóbulo pulmonar, pues no la hagas de 15 centímetros porque vas a tener menos infecciones, vas a tener menos hemorragias y menos postoperatorio. Ha de ser participativa. El paciente ha de estar en el centro del proceso asistencial, pero hay que darle herramientas para que pueda tomar las decisiones. No podemos delegar la responsabilidad y no darle herramientas para que él pueda tomar esa responsabilidad sensatamente. Ha de ser poliprofesional. Aquí se ha dicho, cada vez más los profesionales de la medicina, con los de enfermería, tendrán que trabajar con biólogos, farmacéuticos, analistas de datos, ingenieros bioinformáticos, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos de una cosa. El que tiene la competencia profesional para tomar las decisiones, para recetar y para diagnosticar es el médico. Y no va a dejar esa competencia. Ha de ser periférica o dosificada cada vez más. Hospitalización domiciliaria, telemedicina, porque evitamos pues, que se expongan a gérmenes resistentes, la gente se cura mejor en sus casas, etc. Ha de ser permanente, desde la concepción hasta el éxitus. Hay que estar preocupado por la salud de las personas y las poblaciones desde el primer momento hasta el final. Y finalmente algo muy importante, y es la última P que he incorporado, pero yo creo que es importantísimo. Ha de ser propalabra. Hay que escuchar al paciente. Hay que explicarle al paciente en términos que lo entienda. Cada vez más nos encontramos con la situación de que uno va al médico de cabecera y ni te mira.
Decía un compañero, y el 50%, yo creo que el 60 o 70% del tiempo está mirando el computador o tecleando algo. Ya no te tocan ni con un palo, te dan así, ¿no? Bueno, esto no puede ser. Hay que aprovechar, y lo digo para acabar de esta primera intervención, hay que aprovechar la tecnología para humanizar la medicina. Hay que tratar al paciente como una persona, no como un ictus o como una... hoy ahora ya no se dice infarto, me dijeron hoy. Bueno, pues como una patología. Es una persona que tiene un proceso que tiene alterado su salud. Y bueno, pues para empezar ya. Gracias, Alejandro. Bueno, Verónica, ya por último. sí, me habéis dejado la última, poco puedo añadir. Bueno, en primer lugar, gracias a la organización por invitarme por primera vez a participar en este foro y compartir este espacio durante 1 hora y media con todos vosotros. Y luego, bueno, como ha comentado Íñigo y Celia al principio de la intervención, se ha hecho referencia a la velocidad del proceso de transformación digital que estamos viviendo. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que durante la época de la pandemia esto supuso una aceleración del proceso de transformación en el ámbito sanitario. Marcó un antes y un después en el uso de las tecnologías y, por supuesto, derivada de esta situación de urgencia en la que vivimos, surgió la necesidad de aplicar soluciones innovadoras, soluciones novedosas, y surgió la necesidad de aplicar nuevas herramientas digitales en el sector sanitario para garantizar la calidad asistencial en todo momento, en una situación en la que nunca antes habíamos vivido y nunca antes nos habíamos enfrentado. Así, durante estos últimos años hemos asistido al auge de la telemedicina, a la aplicación de herramientas digitales que nos han permitido o que nos están permitiendo el diagnóstico, la vigilancia y la prevención de enfermedades. Y sobre todo también hemos asistido a un cambio en el paradigma de la comunicación entre los profesionales sanitarios y los pacientes, aprovechando todas las herramientas digitales que están a nuestro alcance, que nos han permitido mantener el contacto a distancia e incluso prestar asistencia médica también a distancia. Así que yo creo que 5 años después, uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es afrontar los desafíos derivados de una implementación apresurada de determinadas tecnologías. Entre ellos destaca, ya lo hemos comentado, bueno, lo habéis comentado todos los compañeros, la necesidad de mejorar la formación de nuestros profesionales en competencias digitales, ya que en muchas ocasiones se vieron obligados a aplicar unas herramientas por primera vez y en muchos casos sin tener la formación adecuada para ello. Nosotros desde Recursos Humanos detectamos que hoy más que nunca los profesionales se enfrentan al desafío de adaptarse a un entorno digital que no solo redefine los procesos clínicos y administrativos, sino que también marca, como he comentado antes, la relación con el paciente. Yo creo que todo este proceso de transformación digital no se puede hacer de una manera apresurada, requiere planificación estratégica y un control en la gestión del cambio. Yo lo que creo es que no solamente estamos ante un cambio tecnológico, sino que estamos ante un cambio, un cambio y una evolución cultural y profesional. Por este motivo, debemos equipar a nuestros profesionales, a nuestros equipos, para que puedan adoptar todas estas nuevas herramientas con confianza, con seguridad, reduciendo al máximo las resistencias y mejorando los objetivos. Yo creo que ahora todas las organizaciones sanitarias debemos plantearnos una serie de temas clave. En primer lugar, si realmente son importantes las competencias digitales para nuestros profesionales de la salud. Creo que esta pregunta solo admite una respuesta. Las competencias digitales hoy en día no son opcionales, son esenciales, son obligatorias, ya que suponen un conjunto de conocimientos y habilidades que permiten el uso seguro, crítico y eficiente de las herramientas digitales, de manera que a su vez nos permiten prestar una asistencia sanitaria igualmente segura, eficiente y cada vez más humana, como comentaba Alejandro. Otro tema que nos tenemos que plantear es cómo podemos superar las organizaciones sanitarias todas las barreras a las que nos enfrentamos que dificultan todo este proceso de transformación digital, como ya se ha apuntado en alguna intervención, el tema de la brecha digital, la falta de alfabetización digital, las resistencias al cambio, la sobrecarga laboral y la falta de tiempo, que supongo que lo desarrollaremos a lo largo de la sesión. Y luego también, por la parte que me toca, creo que también tenemos que valorar cuál es el papel de las direcciones de los recursos humanos en todo este proceso de transformación digital. Entiendo que las direcciones de recursos humanos jugamos un papel clave, ya que diseñamos e implementamos los programas formativos y garantizamos
fomentamos la cultura digital dentro de nuestras organizaciones. Así que, por último, para acabar, yo creo que este debate, esta mesa, nos brinda una oportunidad única para que reflexionemos sobre qué sistema sanitario, el modelo de sistema sanitario que queremos tener, que sea un sistema sanitario que pueda afrontar con confianza los desafíos del futuro y en los que la tecnología, más que una herramienta, sea también un aliado para llegar a conseguir una prestación de una asistencia sanitaria más eficaz para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Bueno, escuchándoos a todos, como veis, bueno, es una mesa muy grande, con diferentes perfiles, y me reafirmo en el privilegio de poder moderarla, ¿no? Porque bueno, han salido muchas cuestiones. Por empezar un poco y abrir debate, ¿no? Varios de vosotros habéis comentado, Celia, Iñaki, Diego, Alejandro, ¿no? Comentabais aquellos profesionales a los que les cuesta entrar, ¿no? en determinados proyectos de esta transformación digital, ¿no? Iñaki, hablabas de la importancia de formarse a medida que se implementan los proyectos. Diego un poco en el mismo sentido, y Alejandro incluso hablaba también de los pacientes, ¿no? De esa sanidad participativa y que debíamos humanizar la sanidad, ¿no? Entonces yo os planteo un poco, bueno, si queréis, por hacerlo más dinámico, podéis opinar. Creo que identifiqué a vosotros cuatro como los que sacabais este tema, ¿no? La necesidad de involucrar de inicio, de hacer inclusivo el cambio. Quiero decir, involucrar de inicio tanto a profesionales como pacientes en cada uno de los proyectos que esa transformación digital que acometemos en el marco de esa transformación, ¿no? No sé cómo lo veis. Bueno, sí, gracias. No, se me ocurría pues comentarios a raíz de esto, ¿no? Creo que es un tema muy, muy relevante, y yo pondría un poco un foco en el diseño de nuevos proyectos, ¿no? Cuando diseñas un nuevo proyecto, dediques una parte importante a lo que es la implementación en la sociedad, de forma que las barreras se vayan superando, ¿no? Por supuesto, a la formación y desde el principio, ¿no? Cuando se diseña el proyecto, una parte del presupuesto, una parte del personal, una parte de los objetivos dedicados a ese objetivo de penetrar de forma progresiva y con cierta efectividad. Y en este sentido, yo creo que hay un aspecto que llama la atención a nivel, bueno, los últimos tiempos, la inversión en nuevos proyectos, la inversión de dinero europea, española, desde la pandemia. Los tres pilares en los que se dedicaron los fondos europeos eran la digitalización, uno de ellos, ¿no? El plan de resiliencia, todos los fondos, uno de los cuatro pilares era la digitalización. Es una época en la que de vacas gordas hay que aprovecharla, porque ya está habiendo nuevos objetivos europeos a los que dedicar el dinero, con todas las crisis que tenemos en el mundo, y ya creo que hay que prestar atención a esto e intentar prestar atención a la sostenibilidad de esto, toda esa inversión que se ha hecho y el mantenimiento de todo ese esfuerzo, ¿no? Porque yo creo que a ver, tampoco quiero ser agorero, pero me parece que vacas gordas, tan gordas, parece que va a ser difícil, ¿no? En los próximos años, ¿no? Bueno, un comentario quería hacer. Un apunte breve.
como hacemos de vez en cuando referencia a la pandemia, porque es verdad que ahí aprendimos muchas cosas, o recuperamos aprendizajes previos, ¿no? Pero un elemento que fue clave en encontrar soluciones rápidas fue el trabajo conjunto de funcionales y TICs. No, se consiguió hacerlo además de una manera, digamos que sin resistencias, ¿no? Que a veces, bueno, pues se producen, ¿no? Pero es verdad que había un objetivo común muy claro, pero yo creo que eso fue clave para encontrar soluciones rápidas, bueno, amén de otras cosas que nos permitieron con la ley de contratos, que también ayudó, ¿no? Pero yo creo que sobre eso tenemos que seguir trabajando. Y eso mismo también, y lo comentaba también Arañaki, ¿no? En la metodología de incorporación de la tecnología, el learning by doing, en fin, que sigue siendo en parte lo mismo, ¿no? Si no está implicado, si tú no recibes algo a cambio, te resulta difícil incorporar algo nuevo, ¿no? O sea, no es nada extraordinario lo que estoy diciendo, lo sé, pero es importante. Y en cuanto a los pacientes, las experiencias de laboratorios de usabilidad, yo en el tiempo que estuve en Cantabria, en el IDIVALSE había un laboratorio de usabilidad en el cual los pacientes iban a probar los aparatejos varios que les ponemos, o incluso el probar, bueno, como cuando hacemos ensayos clínicos, pero también con las herramientas de comunicación o con los dispositivos que pueden usarse para hacer el seguimiento. Da muy buen resultado. Bueno, que en verdad ya hace pues, 15 o 20 años con los Living Lab que empezaron los chinos y después desarrollamos de alguna manera en algunos espacios, ayudaba también a ver, incluso descubríamos nuevos usos para las cosas que teníamos en marcha. Y es en esa interacción yo creo que en la que ganamos y damos saltos además en los avances, ¿no? Sí. Bueno, siguiendo en esta línea, y creo que cuando se crea algo es importante que jueguen todos los que tienen algo que hacer o que recibir. En el caso de Dexcom hemos creado una cátedra junto a la Universidad de Girona, que también hay muchos ingenieros, pero nos dimos cuenta que se han de hacer sesiones con pacientes, con profesionales de la salud y con otros, bueno, con la sociedad en general para encontrar cosas que faciliten. Es decir, el ingeniero sabe cómo hacerlo, pero el paciente tiene una necesidad y el profesional tenéis bueno, pues vuestras necesidades también para poder interpretar. Y siguiendo en esta línea, si nos intervienen todas las personas o todos los roles y los escuchamos, al final hay productos, sean dispositivos o sean herramientas para interpretar datos que suman. Es decir, se ha de escuchar a todos los diferentes implicados desde nuestro punto de vista. Yo solo quería añadir de lo que estábamos diciendo anteriormente, que efectivamente, como decía Alejandro antes, que ni siquiera el propio especialista es capaz de seguir todo el conocimiento nuevo que se genera de la propia especialidad. Entiendo que tampoco todo profesional sanitario es capaz de manejar con soltura toda la herramienta de interpretación de datos y de gestión de procesos que se están produciendo y que se van a producir. Por eso decía que quizá la competencia esencial sería la de manejar con fluidez aquella que es tu principal herramienta del día a día, y por eso era tan importante que en su diseño no ya solo estemos incorporando a los profesionales de las nuevas tecnologías al mundo sanitario, sino que los profesionales sanitarios también se incorporaran al mundo del diseño de las herramientas. Y derivado de ello, que era de lo que se trataba un poco la sesión, ¿no? La formación, que incluso en el diseño de la actividad formativa para el manejo de esas herramientas también hubiera ese trabajo conjunto. Yo voy a apuntar Ay, perdona. En relación a lo que has comentado, que has hecho referencia en un par de ocasiones, por un lado está el tema de que sea un lenguaje que todos comprendamos, porque es verdad que tenemos organizaciones sanitarias, nuestras organizaciones que son tan enormes, tenemos distintos perfiles, de distintas edades y no hablamos el mismo idioma. No habla igual un sanitario, un médico, que un jurista, que un informático, sobre todo. Entonces, en muchas ocasiones no nos entendemos, con lo cual difícilmente podremos a lo mejor diseñar herramientas que luego resulten útiles para satisfacer las necesidades que tenemos reales. Entonces, en relación con esto, yo creo que es muy importante la comunicación en sentido amplio. En primer lugar,
A mí me ha pasado a veces en algún determinado sector o en algún determinado puesto de trabajo en el que he estado, que hay herramientas a tu alcance, pero si tú no conoces que existen esas herramientas a tu alcance, difícilmente te vas a formar en ellas y sobre todo difícilmente las vas a aplicar. Entonces, por un lado, yo creo que las organizaciones sanitarias, en este caso, tenemos que dar a conocer a nuestros profesionales todo el abanico de herramientas digitales que tenemos y que pueden utilizar y que les resulte de utilidad en su día a día. Eso por un lado. Luego también creo que es importante hacer campañas de comunicación interna para que los profesionales que tienen que utilizar estas herramientas y a los que su uso les va a suponer un sobreesfuerzo inicial en formación, conozcan los beneficios que van a obtener tanto a nivel individual como a nivel colectivo del manejo de estas herramientas. Porque si a ti no te explican que si inviertes determinadas horas en hacer un curso concreto, en hacer unas prácticas y no te explican cuál es el objetivo, que esto va un poco al hilo también de lo que sucedió durante el COVID. En el COVID remábamos todos a una porque sabíamos cuál era el objetivo. Ahora parece que se nos ha olvidado esto un poco y a veces fallamos un poco en la parte de la comunicación. Y yo creo que es importante que los profesionales sepan en qué va a revertir todo su esfuerzo. Luego, en este sentido, también a veces en las organizaciones tendríamos que detectar lo que se denomina los embajadores tecnológicos, ¿no? Detectar dentro de cada organización, dentro de cada servicio, dentro de cada departamento, siempre hay perfiles que destacan más proactivos, más afines a las herramientas digitales, que son los que a lo mejor pueden tirar del resto del equipo para involucrarlos, motivarlos y que realmente las herramientas digitales puedan alcanzar todo su potencial y utilizarlas al máximo. Bueno, primero voy a pedir clemencia para que no me corráis a corrazos, pero voy a decir lo que pienso. Aquí estamos entre los ponentes, representantes de 4 comunidades autónomas con distinto nivel de responsabilidad en la administración y una del ministerio. Si desde los políticos no ponemos toda la carne en el asador y no promocionamos estas cosas, y no oía nadie que dijera, siempre estamos hablando de los pacientes y los profesionales. Pero antes de eso, los que tenéis acceso al BOE y a los DOCAS sois vosotros. Entonces, tenéis que promocionar, luego que no le llegue a los gerentes, hay que hacer no sé qué formaciones y tal, pero claro, el gerente lo que tiene es que velar que la lista de espera no se incremente o que las intervenciones no tarden tanto. Bueno, pues si todos tenemos muy claro esto, desde las administraciones públicas tienen que promocionarlo de verdad. No simplemente buenas intenciones, sino que, como cualquier plan, pues tiene que estar dotado económicamente y con una planificación, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se echa en falta. Es necesario formar a todo el mundo, es necesario una alfabetización de los profesionales, una alfabetización de los pacientes. Estupendo, hay que formar en habilidades a los profesionales para que sean capaces de identificar cuáles son las características principales del problema patológico que pueda tener, si no tiene solución para el problema global, dividirlo, bueno, lo típico. Pero yo creo que hay que hacer una introspección de ¿estoy yo haciendo y pidiendo todo lo que debo de hacer y pedir para que esto se ponga en marcha? Dejo ahí esa pregunta. Y disculpar por poner la apelación personal, pero que, bueno. Íñigo. Como un resorte unos cuantos. A ver, en primer lugar, los profesionales, claro, la lista de espera no solo tienen que bajar lista de espera, los profesionales tienen que hacer que la salud de los ciudadanos sea mejor. Por eso hablaba antes de la transformación del sistema. Estamos hablando de dar mejor salud, no solo estamos hablando de operar más, de hecho, probablemente haya que operar menos. Se habla de ser proactivo, pero solo se habla de médicos, solo se habla del MIR. Aquí los médicos son muy importantes, pero no son ni los más numerosos ni los únicos habitantes del sistema. En cuanto a claro, yo hablo desde el ámbito gestor, yo no sé si se me denomina político, pero bueno, tampoco pasaría nada, los políticos salen de la sociedad y al BOE y al Diario Oficial de Castilla-La Mancha y al Boletín de Baleares y al de Galicia y al de Asturias acceden, para empezar, los parlamentos, y los parlamentos, hasta donde yo sé, los votan todos, los votamos todos los ciudadanos, con lo cual no sé esa interpelación como si lo he dicho antes y veo que he acertado, que uno de los primeros objetivos es integrar el gobierno del dato en la gestión. Veo que no está lo suficientemente integrado.
Yo sí que, bajo mi modesto y humilde punto de vista, creo que lo tenemos integrado. Mi compañero Cayetano, que creo que ha entrado en la sala, que es de Salud Digital, trabajamos codo con codo todos los días y, como decía aquella, le voy a dar un dato. Desde el 2015, el artículo, mejor dicho, destinado a formación del SESCAM, en el que está incluido, por supuesto, la capacitación digital, se ha incrementado un 70%. Y las acciones directamente relacionadas con la alfabetización digital, lo que ha comentado Verónica, lo ha hecho estupendamente, alfabetización digital, reducción de la brecha, número de acciones se han más que duplicado, un 110%. Hombre, estamos hablando de que la velocidad, de que la inversión es lenta. Efectivamente, la inversión es lenta, pero cuando hay datos, por lo menos no reconozcámoslos, no pongámonos medallas, pero reconozcámoslos. Yo, por Gracias. añadir, si me dejas algún euro más así encima de la mesa, que, hombre, estamos, y antes se comentaba, estamos en un buen momento ahora mismo en cuanto a lo digital y a la inversión, y hay que aprovecharlo. E incluso para la formación también. Por primera vez hemos tenido fondos que hemos podido distribuir desde el Ministerio para la formación transversal, en la cual también estaba incluida la capacitación digital como formación continua en todas las comunidades, 10 millones de euros en 3 años, y estamos también con un curso de capacitación en liderazgo digital, algo como aquello para formar los embajadores tecnológicos que comentaba Verónica. Y solo por apuntar una cosa también en relación a lo que comentaba Diego, al final un elemento clave también es dice, ¿qué les tenemos que enseñar? Pues lo de aprender a aprender seguramente nos lo tenemos que tener siempre presente, ¿no? Por aquello de los cambios, de las novedades, y eso vale tanto para la propia profesión de cada uno, como también lo que tiene que ver con las herramientas transversales, como es lo digital y lo tecnológico, ¿no? Íñigo, apuntabas ahora ¿no? la necesidad de incorporar perfiles que llevan en su ADN la capacitación digital, ¿no? Por parte de determinados sectores no sanitarios, por ejemplo, de ingenieros industriales, se ha abogado por una especialización en el ámbito hospitalario. En este sentido, ¿crees conveniente explorar esta vía para los profesionales de las tecnologías de la información? Absolutamente. Como decía aquel, me alegro que me hagas esa pregunta. Yo considero que es una de las vectores clave. Lo he comentado antes en mi anterior intervención. Bajo mi humilde punto de vista, todos los que trabajamos en el sistema somos asistenciales, somos sanitarios. La LOPS, en este caso, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, supone un corsé. Con lo cual, yo creo que, de hecho, es una reivindicación. En el ámbito de la ingeniería industrial, muy localizada en el ámbito hospitalario, hay una reivindicación de implantar el IIR, el ingeniero interno residente. Yo no lo veo mal, de hecho, lo veo estupendamente en lo que tiene de inquietud por parte de estos profesionales de involucrarse, como estamos diciendo, cada día más en la gestión. Pero para ese IIR haría falta, en primer lugar, declarar la ingeniería como profesión sanitaria. Y creo que en línea con lo que estamos hablando, Celia me dice que no. Que te da palabra. Alusiones. Sería un debate muy interesante. Claro, estamos hablando de transformación, estamos hablando de ingenieros biomédicos. Los ingenieros biomédicos tienen la palabra ingeniero, tienen la palabra biología y tienen la palabra medicina, con lo cual a mí me parece una vía muy interesante a explotar, pero ya estoy deseando escuchar a Celia a ver. A ver, no todo todos los que trabajamos en el ámbito de la salud somos trabajadores de la salud, pero no significa que seamos profesiones sanitarias. Son profesiones sanitarias las que son. Y querer convertir a una profesión en sanitaria, primero hay que saber por qué y para qué. O sea, ¿por qué quieres que, yo qué sé, que las hay, ¿no? O sea, biología no es una profesión sanitaria, pero lo es si hace una especialidad en ciencias de la salud, como pasa con la física para la radiofísica, etcétera. Hay que ver en qué casos eso tiene sentido o podrá tenerlo en el futuro. Pero yo creo que más allá de eso, algunas de estas nuevas profesiones generan también la necesidad de nuevas categorías. Entonces, a veces queremos resolver por la vía de la LOPS o de las profesiones sanitarias cosas que tienen que ver más con una buena definición profesional de esas categorías, de sus competencias, de sus capacidades y de cuál tiene que ser su desarrollo profesional. En mi opinión, esa es una asignatura que tenemos pendiente,
las tenemos pendiente en TIC desde hace 1000 años y la tenemos ahora en ingenierías y en la bioinformática, en la que hay distintas además profesiones. Genética vamos ahora a entrar en ello. Y eso los tendremos que definir y hacer también un desarrollo normativo que, igual que tenemos en el caso de las profesiones sanitarias, por ejemplo, los diplomas de acreditación no los tenemos para categorías que no sean sanitarias, que sean de gestión y servicios. ¿Por qué no lo hacemos para que podamos encontrar esa manera de establecer perfiles y de definirlos? ¿Por qué tenemos que, digamos, forzar el decir que una profesión un ingeniero es sanitario, si no es necesario para lo que queremos, que es darle un papel y un papel clave, o un bioingeniero? Y habrá que ver en qué casos tiene que tener acceso a determinadas cuestiones en la medida en que participa con un profesional sanitario en algún proceso clínico con un paciente, ¿no? O sea que yo creo que no todo tiene que pasar ni debe pasar por la LOMS, por Dios, por Dios. Gracias, Sí. Alejandro. Como diste un dato, ¿de qué 100% partimos? O sea, dices que se aumentó 70%. 70% de 1 millón son 700.000. Al año siguiente tienes 1.700.000. Quisiera saber de qué cantidad partimos para saber un poquito, porque los porcentajes son muy relativos. Es muy fácil. Partimos de 100 millones, 170 millones de euros. Y eso, para la enjundia del problema que estamos tratando, ¿eso en la comunidad de Castilla-La Mancha ha sido así? Ciento y pico millones en la comunidad. ¿Y para la enjundia del problema que estamos tratando, se considera que eso es suficiente? Hombre, primero consideramos que es un incremento. Estamos hablando de un cambio de paradigma de la asistencia al cuidado de la salud. Sí. No estamos hablando de un proceso pequeño. Estamos hablando de un incremento de 2 dígitos, más de un 50%, Sí, y sí. que en un presupuesto de una comunidad autónoma que, aparte de pagar formación a profesionales sanitarios, pagar las nóminas de profesionales sanitarios, pues hay que hacer carreteras, hay que abrir colegios, etcétera. Con lo cual, a mí, si la pregunta es directa, sí, me parece un incremento significativo de cara a lo que queremos conseguir. Yo creo que para la enjundia del problema y con la rapidez que hay que abordarlo, porque esto de un año en año cambia completamente todo, la tecnología y estas soluciones tecnológicas, yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo grande. De todas formas, muchas veces ya no es un tema presupuestario, ¿no? Que sí, que desde luego el incremento tan importante que ha hecho Castilla-La Mancha en formación es muy relevante, ¿no? Y que podemos hacer otras comunidades autónomas. Pero muchas veces ya no es un problema presupuestario ni de inversión, porque desde luego la inversión en sanidad nadie la cuestiona. El esfuerzo que hacen todas las comunidades autónomas en sanidad creo que no está en cuestión. Pero muchas veces pues es un poco, y lo que estamos tratando de plantear ahora, ¿no? Es un poco un cambio de cultura en determinadas circunstancias, ¿no? Pues el hecho de lo que estábamos comentando ahora, involucrar tanto a pacientes como a profesionales en el desarrollo de nuevas plataformas, o el hecho de introducir determinadas categorías profesionales que tienen esa capacitación digital en su ADN dentro del sistema, pues pueden hacer de acicate, ¿no? para cambiar un poco el paradigma. Y ya no es solo una cuestión presupuestaria, que también lo es, y el esfuerzo que están haciendo todas las comunidades en ese ámbito y el Estado con todos los fondos que hay ahora asignados para toda la parte de digitalización, y la Unión Europea también. Eso desde luego no está en cuestión, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que buscar adicionalmente a eso otras alternativas, ¿no? Para hacer un cambio de cultura y conseguir efectivamente esa transformación digital que por otra parte el sistema necesita, ¿no? No sé si digital, pero la transformación desde luego sí, ¿no? Entonces, bueno, un poco también hilando con algo que todos habéis comentado, ¿no? En la necesidad de que desde abajo, desde el grado, desde la formación sanitaria especializada, pues se le dé este enfoque de
de capacitación digital, ¿no? A los nuevos profesionales, pues bueno, me gustaría conocer cuál es vuestra visión. Tenemos a Alejandro, representante de la universidad, ¿no? Es catedrático de la Universidad de Coruña. Me gustaría conocer cuál es vuestra visión de lo que desde las instituciones educativas se puede hacer para conseguir un poco este cambio de paradigma, ¿no? De cultura, de capacitación del que estamos hablando por parte de nuestros profesionales y de todo el sistema en general, ¿no? No sé quién Sí, quiere... algo comenté ya que en el grado lo que es necesario es cambiar también la forma de transmitirle la formación a los alumnos. Hay que tener conocimientos, lógicamente, pero no hay que basar todo en acumular conocimientos. Hay que desarrollar habilidades. Hay que desarrollar habilidades para interpretar qué es lo que te tiene que transmitir, sacar todo lo posible del paciente y de su problema. Hay que desarrollar habilidades para encontrar los lugares donde te pueden aportar soluciones a esos problemas que tiene la persona. Hay que desarrollar habilidades para comunicarse con el paciente y con los familiares, porque es uno de los grandes problemas que tienen actualmente en la atención sanitaria, que no se le casi ni se le escucha al paciente y además se le explican unos términos que no son la mayor parte de las veces entendibles. Hay que dar un cambio radical a lo que es la formación de los clínicos. Digo médicos, pero lo mismo para personal de enfermería, para terapeutas ocupacionales, para todos los que tienen que ver con el cuidado de la salud. Y después, a niveles de especialidad, pues hay que incidir ya en cosas más concretas de la utilización de herramientas para el análisis de datos. Hay que incentivar la investigación. Yo creo que es mucho mejor clínico aquel clínico que hace algo de investigación también, que no se dedica solo a ver pacientes. Hay que liberarles tiempo de la parte asistencial, que es a lo que me refería antes, poner dinero para liberarles tiempo de la parte asistencial para que se dediquen a estas otras cosas, que van a mejorar muchísimo la calidad asistencial. En el Hospital de Coruña fue pionero en hacer un curso de formación para internos residentes en segundo y tercer año. Me temo que no de momento con demasiado éxito de interés por parte de los propios residentes. La gerencia ha tenido la visión de ofrecérselo. Hemos preparado un curso, se lo hemos ofertado y bueno, pues ahí está, pero podría tener más aceptación. Bueno, pues hay una serie de medidas y de cosas que se pueden hacer, pero claro, siempre no echando albarda sobre albarda, que tenga que ver los mismos 30 pacientes o 40 cada día, haciendo las cosas, los informes que tenga que hacer, etcétera, etcétera. Y después, a nivel profesional, pues hay que hacer cursillos de colegios profesionales, de asociaciones de pacientes, de tal, para alfabetizar en todo este tipo de cosas. Sí, Verónica quería hablar y después Sí. Iñaki. Completamente de acuerdo en que las competencias digitales deberían empezar a adquirirse en fases más tempranas, ya no solamente en el grado, quizás incluso antes, porque aparte de profesionales sanitarios de los subgrupos A1, ¿no? De lo que son los licenciados, los graduados, en los servicios de salud también tenemos otras categorías profesionales, como todos los técnicos especialistas, que son otras categorías C1, que hacen formaciones profesionales de grado superior, que también necesitan tener competencias digitales. Entonces, aparte de, por supuesto, los graduados, creo que las competencias digitales se deben hacer extensivas a todas las categorías, estatutarias, no solamente sanitarias. Por nuestra parte, entendiendo que a veces la administración es lenta y desespera, se hacen muchas cosas, lo que pasa que a lo mejor inicialmente no se ve porque después de cada trabajo, detrás de cada boletín en el BOIP o en el BOE hay muchísimo trabajo previo que no se ve, que no luce. Pero ahora, por ejemplo, nosotros en el Servicio de Salud de las Islas Baleares estamos preparando un decreto de categorías que realmente la finalidad de este decreto es dar cabida a todos estos nuevos perfiles profesionales que estamos hablando, biotecnólogos, científicos de datos, que esta mañana creo que ha quedado clarísimo la importancia de todo el tema de la gobernanza del dato. Y luego, por otro lado,
En la parte que nosotros podemos hacer, la parte de las administraciones sanitarias, porque la educativa podemos proponer pero no podemos hacer, preparamos muchos cursos de formación sanitaria, como comenta Íñigo. Se está incrementando el volumen de las acciones formativas en toda esta materia, porque se ha detectado, se han hecho evaluaciones en las que se detectan las carencias digitales que tienen algunos de nuestros profesionales. Y recientemente nosotros hemos aprobado el Plan de Salud Digital y uno de los ejes estratégicos es precisamente el de la capacitación en salud digital, en el que se incluyen manejos de herramientas de salud digital como la telemedicina, y es una iniciativa destinada a mejorar la alfabetización digital de nuestros profesionales y de nuestros pacientes, con la idea de trabajar para gestionar el cambio y conseguir una sanidad cada vez más digital y más conectada. Parte importante de esto es desarrollar también itinerarios formativos personalizados, porque es verdad que a veces las administraciones caemos en la inercia de preparar acciones formativas que se repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, no se van actualizando, no se van teniendo en cuenta que la sociedad cambia. Y entonces estamos gestionando también la posibilidad de hacer todos los itinerarios formativos personalizados que incluyan, aparte de todo que sean competencias en competencias digitales, incluir módulos de ciberseguridad, de seguridad de datos y uso de herramientas digitales que creo que estamos todos de acuerdo que es absolutamente imprescindible. Iñaki, ¿querías apuntar Sí, algo? sí, preguntabas por el papel de las instituciones educativas. En mi caso, como representante de la Escuela Nacional de Sanidad, nosotros somos una escuela de posgrado. Entonces, añadiendo a lo que es la importancia de la formación de grado y también a lo largo de toda la carrera profesional hay que enfocarse, dedicar tiempo, dedicación y el máster que la sociedad junto con la Escuela Nacional de Sanidad realizamos con el objetivo de esa formación continuada, darle un carácter muy multidisciplinar y interdisciplinar. O sea, es una oportunidad de convivir entre diferentes profesiones que yo creo que es algo que hay que hacer de vez en cuando para romper esas barreras de digitalización entre las profesiones, ¿no? Y esos silos profesionales que con experiencias como estas se ayuda a romper, ¿no? Yo creo que es algo a lo que hay que dedicar tiempo también. Bueno, nos acompaña también, porque comentábamos al principio, ¿no?, que la mesa es muy rica en diferentes perfiles. Nos acompaña una representante de una empresa de salud. Bajo tu perspectiva, ¿de qué forma crees que podéis colaborar, ¿no?, en esta capacitación digital de la que estamos hablando? En este foro es muy difícil dar una respuesta porque veo muchos perfiles. Bueno, vuelvo al principio, creo que al final hemos de escuchar vuestras necesidades reales y vuelvo a los diferentes agentes, ¿no? Las vuestras, la del paciente, la de todos, es decir, todos los que puedan intervenir. Por ello, entre otros proyectos, Dexcom tiene una cátedra junto con la Universitat de Girona, como os comentaba, sobre la inteligencia artificial en diabetes, con el objetivo de crear este ecosistema donde ingenieros, personas con diabetes, profesionales y la sociedad puedan dar su punto de vista. Y voy a sacar al paciente del centro para ponerlo en el proceso. Es decir, se habla mucho del paciente en el centro, pero al final el paciente tiene que formar parte de este proceso y de poder opinar antes de ser el objetivo final. Y básicamente el objetivo que tenemos, y en especial en Dexcom, es mejorar la calidad de vida de los pacientes, de las familias, porque creo que los familiares o los cuidadores es también en cualquier patología una persona muy importante que también debemos cuidar, y facilitar pues, la vida de los que estáis atendiendo y cuidando a las personas que cada día pasan por la consulta. Resumen, escucharos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, para lograr cumplir el horario que tenemos marcado,
bueno, han ido saliendo diferentes enfoques. Es una mesa con perfiles muy diferentes, ¿no? De la gestión desde la gestión de los profesionales hasta el ámbito universitario y el ámbito de la empresa de salud, ¿no? Hemos hablado bueno, de la necesidad, yo creo que de que permee el talento digital en la organización, ¿no? Ya no es un tema de formación a través de cursos, sino que es necesario que el talento digital forme parte del ADN de la organización, ¿no? Y ello es esencial para si queremos lograr esa transformación. Os voy a dar ahora paso a cada uno de vosotros para que en 1 o 2 minutos, pues a modo de conclusión, ¿no? Pues hagáis una reflexión final, ¿no? de cómo veis vosotros esta necesidad y este reto de conseguir un sistema sanitario, ¿no? Con un talento digital en su ADN, ¿no? Si queréis, antes empecé por Íñigo, voy ahora, empiezo por Verónica, pues perfecto, venga, que antes fuiste de última, ahora te toca de primera. Bueno, yo creo que, a modo de resumen, creo que es básico y ha quedado, ahí estamos todos de acuerdo, que la capacitación en competencias digitales de nuestros profesionales es absolutamente imprescindible y es un desafío clave para todas las organizaciones sanitarias para poder garantizar una atención sanitaria y eficiente, innovadora y cada vez más humana de cara a las necesidades que se nos plantean en la actualidad, ¿no? En el siglo XXI. Creo que como cosa básica, aparte de la formación, las distintas vertientes, las distintas fases, estoy muy de acuerdo en que hay que escucharse. Tenemos que aprender a comunicarnos mejor entre nosotros a todos los niveles. Y bueno, yo como decía Iñaki, también soy optimista. Creo que en poco tiempo se ha avanzado mucho en un tema tan complicado como es este, que ha supuesto un giro, un antes y un después, y en organizaciones tan grandes como las organizaciones sanitarias que aglutinan profesionales de todo tipo, muy variados, la famosa brecha, y que, como ha comentado Celia, pues por suerte está mejorando gracias al esfuerzo de las administraciones y gracias al esfuerzo de los profesionales que también invierten su tiempo muchas veces a pesar de su familia, a costa de su familia, para formarse e implicarse en la gestión sanitaria, en la organización de la gestión sanitaria. A modo de conclusión, yo creo que es necesario, es preciso adaptarse a este nuevo modelo de cuidado integral de la salud, le vamos a llamar las NP, porque van creciendo, y no podemos perder la oportunidad que se nos presenta de usar la tecnología para hacer un cuidado de la salud más humanístico, para mejorar la calidad asistencial, para hacer más sostenibles los sistemas públicos de salud. Y como ciudadano, sí que me gustaría que todas las comunidades autónomas se pusiesen de acuerdo para tener iniciativas conjuntas. La suma de todos es más que la justaposición de las partes. Si en Galicia ahora se ha desarrollado, han hecho un esfuerzo estupendo en desarrollar la normativa específica para la inteligencia artificial. Bueno, pues que no tengamos en cada comunidad autónoma un modelo distinto de cómo abordar este tema. Y bueno, pues le pediremos a Castilla-La Mancha que nos diga cómo ha hecho para conseguir todo ese dinero y cuáles son los resultados que ha tenido para que todos los demás podamos ir detrás de ellos. Gracias, Diego. Bueno, pues nada, que incidir un poco en que este reto de la transformación digital lo tenemos que afrontar de la manera más optimista posible, que quizás la clave esté en la adopción o en la integración de los nuevos perfiles que ya están empezando a trabajar en nuestro sistema sanitario
y la colaboración con los ya existentes, por supuesto, con los profesionales sanitarios clásicos, por llamarlo de alguna manera. Y en la formación, en el invertir en formación de nuestros profesionales, invertir tanto en tiempo como decía en la primera intervención y por supuesto también en dinero, que es lo que nos va a permitir tener tiempo para afrontar esta transformación. E invertir, si no es de una forma que garantice la capacidad de absorber toda la transformación que llega, sí invertir al mejor ritmo posible. Bueno, al final la tecnología por sí misma no es transformativa. Lo que es transformativo, lo que transforma es la pedagogía o la formación o la manera de cómo contamos las cosas. No todos recibimos la información de la misma manera ni la queremos recibir igual. Y lo que transformará o lo que nos puede ayudar a poder utilizar, pues en este caso la pregunta era la formación y capacitación en competencias digitales, será el cómo lo contemos. Y esto es escuchando otra vez y entendiendo al que tenemos delante, sea o tenga el rol que tenga en el mismo idioma. Gracias, Sonia. Seguimos por aquí entonces, Iñaki. Sí, yo como quizá como uno de los mensajes que, por concluir me apetece, me apetece recalcar es, bueno, esta sociedad me parece un buen ejemplo de cómo interrelacionarse. Yo creo que es importante interrelacionarse entre diferentes esquemas profesionales, diferentes profesiones, huir del corporativismo y huir de la tituritis, de esos hilos a veces tan difíciles de quebrar, pero que yo creo que el objetivo no es quebrarlos, sino pues eso, permear un poco entonces felicitar a la sociedad, a las 6, porque pues, me parece un buen ejemplo de cómo ir construyendo el Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias, Celia. Bien, bueno, pues yo, así para finalizar, seguramente son todos lugares comunes, ¿no? Pero ciertamente la digitalización de la sanidad no es un reto de futuro, sino que es un reto de presente y que adaptarnos a ella con una formación adecuada nos va a ayudar también a mejorar la calidad asistencial, la seguridad del paciente, la sostenibilidad del sistema sanitario, que ya se ha comentado, y en este trabajo y en este camino los profesionales son la pieza clave, ¿no? Porque son los que al final hacen y provocan los cambios, y lo que desde las administraciones hemos de hacer, o desde todos los actores que han de participar en ello, es que cuenten con las herramientas y el conocimiento necesarios para poder liberar esa transformación, y porque la transformación digital al final es una herramienta de transformación y de cambio, ¿no? También lo ha comentado ahora Verónica. Solo apuntar que a mí me parece que una metodología como lo que se ha venido utilizando con los proyectos de salud digital, con fondos europeos liderados por la Secretaría General de Salud Digital, de compartir los proyectos entre las comunidades autónomas, de manera que hay comunidades tractoras, las que colaboran, las que participan. Yo creo que es una metodología que quizás deberíamos de copiar en más ámbitos de sanidad, porque esa parte colaborativa ayuda mucho, sobre todo una cosa que comentaba Alejandro, a no inventar la rueda todos los días, sino copiarla y mejorarla, ¿no? Al día siguiente. Bueno, pues en línea con lo que no puedo ser ni pretendo ser muy original, un entorno tan acelerado, tan exigente y tan demandante, este incremento tan brutal de los datos, esta densidad digital que no tiene parangón en la historia de la humanidad, es la única herramienta potente para, en nuestro caso, avanzar en salud de toda la población. Esta herramienta, desde luego, tiene que estar inserta, como se ha dicho también por parte de la moderadora, en el ADN gestor, en el ADN de la estrategia de cada sistema de salud, y para ello en este ecosistema, en esta acción de ecosistema, cada agente de salud tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para incrementar esta densidad digital. Por parte de los poderes públicos, por parte de Castilla-La Mancha, pues seguir colaborando, creo que como ha dicho Celia,
en pocos ámbitos, ojalá se colaborase, como de hecho que esta mesa es una buena muestra, con comunidades autónomas diferentes, con el Ministerio, y desde Castilla-La Mancha, pues, por ejemplo, seguir organizando jornadas como la de salud virtual, que fue hace 3 semanas, en la que estaban representantes de las comunidades autónomas que nos acompañan en la mesa. Seguir por este camino, avanzando, sumando, colaborando, para que no se nos olvide el objetivo común, que es mejorar la salud de la población. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, ya por cerrar, simplemente me quedo con un poco de lo que habéis dicho todos, ¿no? Y un poco el mensaje de que es esencial, ¿no? que permee en el ADN del sistema, porque esa transformación será esencial para mejorar la calidad asistencial y poner al paciente en el centro, ¿no? Que es un poco el objetivo que tenemos todos desde diferentes ámbitos de responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros, pero al final es el objetivo común que perseguimos, con lo cual yo creo que puede ser un buen cierre a esta mesa, que desde luego ha sido un placer moderar. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra ocasión.